visto la película Troya? La película Troya pone, la escuché buenísima en algún lado en el fondo, al parecer si la han visto. La película Troya trata acerca de lo que se conoce como la guerra entre los griegos y los troyanos. Específicamente Esparta tenía mucho que ver en esa zona. Y dentro de esa película hay un momento en el que uno de los príncipes está peleando contra otro de los reyes de los griegos. Paris, el príncipe de Troya, el menor, está peleando contra Menelao, el rey de los griegos. Y entonces en ese momento, por temas que no voy a profundizar ahorita, Menelao quiere matar a Paris. Y Paris está en el momento en el que tiene todas las ganas de pelear contra él y luego se acobarda porque se da cuenta que lo van a matar. Y Paris corre rápidamente, huye del frente de Menelao y se refugia a los pies de Héctor, su hermano mayor, que era el general y el comandante del ejército troyano. Paris lo hace y usted ve a Paris en la escena que dura unos cuantos segundos a los pies de Héctor, buscando refugio, buscando consuelo, buscando ayuda en un momento de suma desesperación. Y hoy Lucas nos narra dos personas que se postran a los pies de Jesús buscando precisamente cosas como las que buscaba Paris. Así que si les parece, oramos y comenzamos. Padre, pedimos como siempre que tu palabra expuesta por la obra de tu Espíritu Santo nos lleve a ser hechos a la imagen del Hijo para la gloria del Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, si usted nos está visitando, permítame ponerle un poquito en contexto de lo que hemos estado haciendo. Nos gusta abrir el libro de Lucas, ya llevamos casi el final de 8 capítulos, y en el libro de Lucas lo que hacemos es que lo abrimos y vamos versículo por versículo estudiando un poco de lo que nos muestra. No podemos hacerlo exhaustivo, por supuesto, pero intentamos hacerlo con bastante detalle. En lo último que vimos, si usted se perdió el capítulo de la semana pasada, lo que pasó en la serie la semana pasada fue que Jesús se montó en un barco y cruzó un lago que se llama el lago de Galilea y se fue a una zona que se llama Gadara o Gergesa, y ahí había una gente que no eran judíos. De hecho, Jesús cruza el lago y cuando va de camino la cosa se pone complicada, tan complicada que parece que se van a ahogar, y Jesús estaba durmiendo, tranquilo en ese momento. Jesús calma las aguas, sus discípulos se quedan asombrados y después de eso llegan a Gergesa, llegan a Gadara y el comité de bienvenida es un endemoniado. Un endemoniado que además no era un demonio particular, sino que dice que se llamaba Legión, dando a entender el nombre de una gran cantidad de soldados romanos, una comitiva importante, o sea, eran muchos demonios. Jesús saca a los demonios, los expulsa, los manda a los cerdos se mueren, se suicidan, digamos, se tiran, se desbarrancan, y la gente del momento ve la escena y le dice a Jesús, ve al chavalo que estaba endemoniado, lo ven cuerditico, sentado, tranquilo, y le dicen, por favor, váyase. Y ahí nos dejó la serie en el capítulo de la semana pasada. Hoy Jesús cruza de nuevo el lago y cuando llega nuevamente hay un comité de bienvenida, pero en ese comité de bienvenida va a haber dos personas particularmente en medio de una multitud de gente. El primero es Jairo, que vamos a ver que era el jefe de la sinagoga, y la segunda es la mujer con el flujo de sangre. Así que si usted quiere seguir un esquema, usted puede escanear ese código QR que está arriba a la derecha y puede seguir el esquema que estoy llevando el día de hoy en cuanto a los diferentes puntos. Son 4 y todos con E para que usted pueda recordarlos con facilidad. Número 1, estructura. Número 2, vamos a hablar de una emergencia. En tercer lugar, vamos a hablar de un estigma. Y por último, vamos a tener unos ejemplos de enseñanza. Y la verdad estoy colando un quinto punto que se llama esperanza final. Pero estructura, emergencia, estigma, ejemplos y esperanza. Ya leímos el texto de hoy, así que voy a comenzar de una vez. Voy a comenzar un poco diferente de como usualmente lo hago. Casi siempre vamos por todo el texto y al final llegamos a una conclusión. Hoy vamos a comenzar diciendo, ¿qué está queriendo decir Lucas con este pasaje, con este bloque? Es más, con esa historia que conté ahorita.
¿Cuál es el fin de Lucas, en Lucas 8, de poner tres momentos, pasajitos en los cuales está claramente mostrando a Jesús siendo capaz y poderoso sobre diferentes cosas? La semana pasada, sobre la naturaleza. Le dijo a los mares, cálmense, y el lago se calmó. Después llegó a Gadara, le dijo al endemoniado, salgan los demonios, y el endemoniado quedó tranquilo como si nada estuviera pasando. Sobre el mundo espiritual, Jesús también es soberano. Se monta en el barco, va de vuelta, llega, y resulta que ya leímos el pasaje. Hay dos cosas adicionales sobre las cuales también dice, yo también soy poderoso sobre estas: la enfermedad y la muerte. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo Lucas? ¿Por qué nos está contando esto en el momento en el que nos lo está contando? Y aquí quiero hacer un elemento de estructura del texto. Lucas, que escribe con intención, o sea, que está escribiendo no lo que se le ocurre, sino con una intención específica de mostrar a Teófilo un tema, ensanguchó estos elementos en medio de dos pasajes claves: el que vimos hace 2 semanas y el que veremos de hoy en 8. Hace 2 semanas vimos la parábola de los 4 suelos, donde el concepto clave, el enfoque central, la idea básica que está detrás es el poder de la predicación de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Un sembrador salió a sembrar, sembró semillas, tres cayeron sobre 3 tipos de terrenos malos, y una cayó sobre terreno bueno que dio fruto. La idea que estaba detrás era oídos para oír. El que tenga oídos para oír, que oiga. La palabra de Dios hace su efecto y siempre cumple su objetivo. Muchas veces para abrir los ojos, y muchas otras para que la gente, como decía el pasaje, oiga pero no entienda, vea pero no se convierta. Pero la predicación de la palabra cumple, lleva a cabo la misión de Dios. Y ojo, ese es el principio, ese es el pan de arriba. Luego viene el sándwich o la carnita, que es todo esto que estamos viendo de los diferentes momentos de Jesús siendo soberano. Y luego viene el pan de abajo. Y el pan de abajo es lo que veremos, si Dios quiere, de hoy en 8. Que si usted está en sus posibilidades, lo invito cordialmente a que nos acompañe. Tendremos un invitado especial del seminario que viene a darnos la conferencia, que va a estar predicando la próxima semana, si Dios quiere. Pero lo que viene y lo que va a haber en 8 días, si Dios quiere, es el envío de Jesús, de los apóstoles, a hacer precisamente eso, a predicar la palabra de Dios. Entonces, ojo qué interesante. Pan de arriba es el poder de la palabra. Pan de abajo es el envío a ir a predicar la palabra. Y en el centro, entonces, Lucas mete como en el sándwich Jesús mostrando con claridad que Él es lo suficientemente poderoso sobre todas las cosas que los hombres no pueden controlar, para garantizar el éxito de la misión y el envío que veremos la próxima semana. O sea, Lucas está diciendo, hay que predicar la palabra. Jesús garantiza con sus actos que es lo suficientemente poderoso para que cuando nos envía, todos vuelven a ver atrás y digan, sí, obvio, no hay fallo, éxito garantizado en esto. Lo que Él dijo que va a hacer, lo va a hacer, lo llevará a cabo. Y esta misión que está ejecutando es poderosa. Y esa es la estructura en la que Lucas nos está ahorita narrando. Es en este momento. Entonces, en el medio, Lucas muestra el poder de Jesús para garantizar que el ministerio no fallaría. Jesús es soberano sobre la naturaleza, sobre el mundo espiritual, sobre la enfermedad y sobre la muerte. Ahora, si usted lleva tiempo escuchando este libro o se ha leído Lucas 1, se acuerda de que en los primeros versículos dice, he querido ponerte todo en orden, estimadísimo Teófilo. Lucas le está escribiendo a un chavalo que se llama Teófilo. Muchos creen que incluso Teófilo posiblemente puso la plata para que Lucas investigara y le mostrara el reporte, que es lo que tenemos hoy. Entonces, en esta dinámica, Lucas le está escribiendo a Teófilo. Y a mí me gusta a veces pensar, cuando estoy leyendo estos pasajes, imaginarme a Teófilo en la noche. Lucas. Nuevamente el evangelio de Lucas nos ha tenido presente varias veces. Vamos a dar yuca en la cena de Navidad, por si acaso.
Resulta ser que Lucas, en la noche, bueno, Lucas le envió todo el tema, ¿no? Se lo mandó, y en la noche está Teófilo leyendo el texto, y esto es pura imaginación mía, eso no está en ningún lado. Yo me imagino a Teófilo leyendo el texto antes de dormir, y lee este pasaje de hoy, después de que ayer leyó el cruce de los mares, el lago de Galilea, calma el mar y el endemoniado. Y ahora viene de vuelta y lo lee. Y yo me imagino a Teófilo cerrando el libro, haciendo como así, y diciendo, ¿qué me está diciendo Lucas? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué me está queriendo contar Lucas? Y en esto, ¿qué entendería Teófilo? Yo quiero pensar que hoy Teófilo cierra y dice, este chavalo, del que me están contando la historia, es lo suficientemente capaz para ser conocido como lo que me dijo hace ya varios capítulos, que era hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Y eso lo vamos a ver hoy con un acto como el de Paris con Héctor, donde la muestra máxima de esa reverencia es con dos personas a los pies de Jesús, pero son dos personas muy diferentes. Así que si les parece, habiendo hecho ese contexto general, pasemos al texto con detalle. Esa fue la estructura que Lucas nos está mostrando, pero después de eso vamos a la emergencia. Jesús llega y dice que cuando regresó, la multitud se alegró de verlo. Usted lo puede ver aquí conmigo. Todos estaban esperándolo. Y en esto llegó un hombre llamado Jairo. Ese es el primero que va a aparecer. Jairo era jefe de la sinagoga. Ya casi lo explico, pero no es poca cosa. Y Jairo, que era el jefe de la sinagoga, se arroja a los pies de Jesús. Ahora, ojo un tema que no puede quedar en el olvido. Y es, dice el 40, cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo. Y en esto llegó un hombre. Jesús no tuvo chance ni de bañarse. O sea, regresó. Yo creo que el barco de esos tiempos, no tenía así como duchas con agua caliente, ¿verdad? No había chance. Jesús viene de la zona de los gentiles. Recuerden que había cerdos. Los judíos no comen cerdo. Los judíos no pueden comer cerdo. Es prohibido por ley. Entonces Jesús viene de haber estado en contacto con gentiles. Es más, Jesús viene sucio. No solo físicamente, sino impuro. Y llega y se para, y Jairo inmediatamente lo apaña y le dice, por favor venga conmigo. Es más, se tira a los pies y le dice, básicamente le pide que vaya con él. Solo quiero transmitir el nivel de emergencia del cual estábamos hablando. No era una situación de poder decir, vaya báñese, si puede venir el martes, me serviría montones, porque era premiante, al punto de que se arroja a los pies. Jesús viene llegando de esa región impura. Jairo se arroja y está a sus pies, versículo 41, a los pies de Jesús, y le suplicó que fuera a su casa. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que Jairo esté a los pies y que esté pidiéndole, suplicándole que fuera a su casa? Bueno, veamos lo que está pasando, veámoslo con detalle. Vean lo que nos dice Lucas. Lucas nos pone esto todavía en mayor detalle. Dice que esta niña, que no conocemos su nombre, no lo conoceremos, era su única hija. Primer tema. La palabra no está de más. De hecho, no está en los otros evangelios que también narran este tema. Solo está en Lucas. Su única hija. Ojo la edad. 12 años. Ahora nos suena obviamente como que es una pequeña niña, por el momento en el cual decidimos establecer la adultez en este momento de la vida, pero en ese tiempo una niña de 12 años de hecho ya había pasado a una edad de casamiento, ya podía estar en una dinámica de casarse pronto, lo cual también explica que a veces se piensa en María, mamá de Jesús, como una adolescente, ¿verdad? En las películas sale como una mujer de ya más avanzada edad. No, posiblemente María era una adolescente cuando le llega el tema. Pero lo que digo es una pequeña joven. Una mujer que apenas acaba de entrar, este año literalmente, acaba de entrar. Pero adicionalmente, ojo el tema, este chavalo que se está presentando no solo es su única hija, tiene 12 años, sino que él es el jefe de la sinagoga. Y esto es tremendo puesto.
Entre los puestos que había disponibles en la zona de Galilea en el siglo I, este es tremendo puesto en propiedad. El maestro se rodeaba ¿con quiénes? Con los fariseos, con los encargados de enseñar, con los doctores de la ley. Esa era su gente. Es más, este chavalo probablemente ya había escuchado de Jesús. Cuidado y si no, visto algo, porque Jesús ya estuvo en sinagogas. Jesús ya estuvo haciendo cosas en sinagogas como tal. Pero Jairo podía bien haber mandado a alguien. Por su naturaleza, la naturaleza de su rol, era muy probable que Jairo tenía la posibilidad de no ir él. Pero es su única hija. Y tiene 12 años. Y se está muriendo. La palabra que a mí se me viene a la mente, además de emergencia, que me sirve para que todas sean con E, es desesperación. Yo siento a un Jairo desesperado porque su hija se está muriendo. Fíjense, si usted es papá, tengo un montón de no papás, pero también tengo unos cuantos papás en el fondo. Fíjense cómo se siente un papá que su hijo está falleciendo. De 12 años. No importa la edad, claramente, cualquier papá lo va a sufrir igual, pero es un niño muy joven, todavía se siente muy tierno, ¿no? Muy cercano, muy depende 100% de mí. Tengo un amigo que hace poco fue a Australia. Mi amigo, tiene un amigo australiano. Y resulta ser que este amigo australiano, pongámosle, no sé, Mark. Este amigo Mark tiene cáncer grado 4, creo que es. O sea, cáncer terminal, estilo, le queda poco tiempo según el diagnóstico de los doctores. Y además de tener esa situación de enfermedad, también tiene 2 hijos. Uno de 6 años, la niña, y uno de 3 años y su esposa. Y entonces mi amigo fue esta semana que pasó a visitarlo junto con otro grupo de amigos a Australia, a dejar varios mensajes. Entre otros estaba el mensaje de: si el día de mañana no estás, aquí hay gente apoyando. Pero conversaba con él y le decía: ¿cómo te fue? Es una pregunta obviamente difícil, y me decía, pues obviamente complicado, pero viendo qué necesita este muchacho, Mark, el australiano, el que está con el cáncer, ¿cuál es su recurso más preciado? Piensen. En este momento, el chaval tiene un PhD, un título de doctor de una universidad muy importante en el mundo. Gana bien, tiene un puesto importante en una universidad en Australia. Pero ¿cuál es su recurso más preciado en este momento? Los títulos, su salario, el ingreso. ¿Qué necesita este hombre sobre todas las cosas? Tiempo. Tiempo con sus hijos. Tiempo para ver. Es muy diferente un niño de 3 años que tal vez si se acordará de él, a poder pasar 5, 6, 7 años más con él, si es que la medicina lo permite. Y en este momento, cuando pensaba en esa historia, pensaba el tiempo, el recurso, el valor del tiempo. Y pensaba en Jairo y decía: vea la situación, no da la impresión de que Jairo vivía en otro país, de donde llegó a recoger a Jesús, y que se montó en un barco y se fue 2 meses, y luego llegó y lo tapó. Da la situación de que Jairo vive aquí cerquita, y que probablemente Jairo está viendo a su hija que se estaba muriendo, dice Lucas, y dice: ¿qué hago? O sea, no tengo nada en mi poder que hacer. Jairo probablemente tiene los recursos para poder pagar médicos, pero su hija se está muriendo. Y Jairo, con el recurso más valioso de su vida en ese momento, siendo el tiempo, dice: esto lo voy a invertir en ir a buscar a Jesús. Imagínense la gente que estaba alrededor. Jairo, ¿qué está haciendo? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo va a dejar a su hija? Vea, se está muriendo. A esa chiquita le quedan pocos minutos, horas. Literalmente le quedaban pocas horas o minutos. ¿Cómo se va a ir? Pero Jairo dice: a donde corresponde que yo vaya es a los pies de este Jesús del cual yo escuché. Y se va efectivamente. Pero Jairo llega y le dice: por favor, le suplica que vaya a su casa. Su única hija se está muriendo. Y Jesús accede. Se puso en camino, pero llega un impedimento adicional con el que Jairo, yo imagino, no contaba. Y es que resulta que había, nuevamente Lucas nos lo dice, había multitudes.
Había un montón de gente. Entonces, no sé si usted alguna vez ha estado pegado en una presa y a usted le urge llegar a un lugar. En este país no creo, es raro las presas, pero usted le urge llegar a un lugar. Usted tiene que llegar a las 10:45. Salió a las 10:40 de su casa y usted espera llegar en 5 minutos al otro lado de la ciudad. Sí soy. Y en eso, en lo que usted va de camino, hay un preso. Está pero así, no caben los carros. E imagínense, ese es el equivalente del siglo I. Jairo necesita que Jesús vaya a su casa rápido, porque salvo el evento de la viuda de Naín, que queda en otro espacio, que es posible que tal vez ellos ni siquiera habían escuchado, puede ser, no lo puedo garantizar, salvo ese evento, ellos no tienen certeza de que Jesús tiene poder para traer a alguien de la muerte. Lo han visto sanar, lo han visto curar, pero Jairo no sabe si este Jesús puede o no traer gente de la muerte. Entonces necesita que su hija esté viva cuando Jesús llegue a ella, porque si no puede que ya sea muy tarde. Y resulta que en esa dinámica, cuando va de camino, la calle está a reventar y las multitudes se agolpaban sobre Jesús. Imagínese un concierto. Ayer hubo un concierto, me parece, aquí en el Nacional, cuando usted quiere movilizarse de un punto a otro y hay 30,000 personas en el medio. Usted nada más no logra por dónde. Esa es la situación. Ahora imagínese la desesperación de Jairo. Póngase en los zapatos de Jairo. Trate de sentir que su hija está tal vez a minutos de fallecer y hay un montón de gente tapándole el camino. Pero en ese momento, en lo que las multitudes se agolpan y no puede pasar y está desesperado, ya llega desesperado. Ya sus niveles de adrenalina o de todas esas hormonas, cortisol y eso están aquí. Jesús le dice que sí. Ok, primera batalla ganada. Segundo, vamos de vuelta. Multitudes, no logro avanzar. Y en eso, de la nada, la historia hace una pausa y frena. Y la escena cambia de la escena de arriba, de la toma aérea, donde está todo el montón de gente y Jesús está visto desde arriba y Jairo está a la par, me imagino llevándolo del brazo para que lo acompañe y la gente los pega y los golpea. Y en esa escena la toma baja completamente de la cabeza de Jesús vista de arriba y lentamente se va pasando a la sandalia derecha de Jesús, a donde resulta que hay otra interrupción más con la que Jairo no había contado. Y es que hay una mujer que nadie sabe de dónde salió, y esa mujer, entre la gente, se le acercó por detrás a Jesús y le tocó el borde del manto. Ahora imagínense, el manto es una prenda larga, por eso la cámara baja hasta abajo, para ver la parte de abajo del manto, donde hay una mano saliendo a agarrar el borde del manto apenas. Es más, ni siquiera dice lo agarró, perdón, dice tocó el borde del manto. Y en ese momento esta mujer, que es el punto 3, si usted quiere seguirme, esta mujer que está caracterizada por un estigma. Si algo caracteriza a esta mujer, es su estigma, ya profundizamos en eso. Pero esta mujer interrumpe a Jairo y a Jesús en su camino. Ahora, el tema es el siguiente. La prisa de Jairo es elevadísima. Pero ¿quién es esta mujer? Veamos con detalle quién es esta mujer. Dice que esta mujer, había entre la gente una mujer que hacía, ponga atención, 12 años. Padecía de hemorragias, otras versiones dicen flujo de sangre, sin que nadie pudiera sanarla. Y había gastado todo lo que tenía en médicos. Otras versiones, que no están escritas por alguien que era doctor, dicen que había sufrido mucho a manos de médicos. Lucas tiene que cuidar el gremio, él era doctor, entonces pone un poquito, había gastado pero no se había logrado. Nada en contra de los doctores, si hay algún doctor aquí, gracias por su servicio. Pero había gastado todo lo que tenía en médicos y se le acercó por detrás. Y entonces se le acerca y lo toca y queda sana al momento. Y Jesús dice, ¿quién me tocó? Ahora recuerde la escena aérea. La escena aérea es
una multitud de gente. La respuesta a la pregunta en la mente de Pedro de quién me ha tocado es todo mundo. Como cuando usted ayer saliendo del estadio en el que Saprissa me dio otro atacazo a mi corazón, usted toca, o sea, usted choca hombro con hombro y bueno, hombro con, no sé, digamos, con brazo o así, con todo mundo. ¿Usted sabe quién es quién? Y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y Pedro le dice, maestro, todo mundo. Estamos saliendo del Saprissa, 1 millón de personas. Y Jesús le dice, no, Pedro, alguien me ha tocado. Yo sé que de mí ha salido poder. Ahora imagínense a Jairo. Jairo los lleva aquí y Jesús va sosteniendo. Y en ese momento Jesús frena. O sea, piensa en la cabeza de Jairo, ¿qué está pasando? ¿Quién frena? ¿Y por qué están hablando de quién lo tocó? Todo el mundo lo está tocando. Y Jesús frena y vuelve a ver a la mujer. Ahora, ¿dónde está esta mujer físicamente? En el suelo. Esta mujer está literalmente en el suelo. Y Jesús dice, alguien me tocó, yo lo sé. Y ahora imagínense a la mujer. La sensación interna de la mujer. Cuando Jesús dice, alguien me tocó. Y ella dice, qué pelada. Eso se suponía que era de calladito. Y resulta que se dio cuenta. Y usted dice, ¿pero por qué qué pelada? O sea, ¿qué tiene que alguien le agarrara el manto? Bueno, es que no era solo alguien. Hay varios elementos que están pasando detrás. El primero es que esta es una mujer con flujo de sangre, que en la ley judía del siglo I la declaraba impura. La mujer durante su periodo menstrual debía excluirse del contacto con las demás personas. Y cuando digo impura me refiero a ritualmente impura. O sea, incapaz de formar parte de los ritos judíos. Que en el judaísmo, de paso, es el grueso de lo que el judaísmo es. Una serie de ritos dedicados a cómo acercarse a Dios a través de un día de la expiación y un día de guardar el sábado y un día de irse a vivir a tiendas y demás cosas. Entonces, esta mujer, como usted puede ver aquí, en Levítico 15, si está siguiendo mis notas, dice que incluso toda cama en la que se acueste esa mujer durante su flujo adicional quedaba impura, como si estuviera en el periodo. Todo aquello sobre lo que se siente quedará impuro, como si estaba durante el periodo. Y ojo esto, todo el que toque cualquiera de los objetos quedará impuro. O sea, si la mujer tocaba algo y luego llegaba alguien y tocaba eso mismo, esa persona también quedaba impura. Por eso es que es una pelada, porque resulta que al tocar a Jesús lo está haciendo ritualmente impuro. O sea, se está paseando en esa dinámica y además es reconocido, lo vemos un poquito más abajo en el versículo 49, cuando llegan y le dicen, no molestes más al maestro. O sea, Jesús ya es reconocido como un maestro. O sea, esta mujer está haciendo ritualmente impuro al maestro. Tema preocupante, porque ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Con razón la mujer, dice el texto, que está temblando cuando se acerca. Es por eso. Ahora, piense en esta mujer y vea la diferencia entre la otra persona que estuvo a los pies de Jesús en este mismo pasaje. Primero, el otro era un hombre. Esta era una mujer. El otro tenía un estatus social, posiblemente de mucha capacidad económica. Esta mujer había gastado todo lo que tenían médicos. Ya no había recursos, ya no había posibilidades de seguir gastando. Esta mujer no podía participar del rito en la sinagoga. El otro era el jefe de la sinagoga. Su trabajo era estar en la sinagoga. O sea, no solo podía participar, sino que era su trabajo, ser parte del ritual judío. Esta mujer tiene 12 años de ser impura, de no poder acercarse a eso. Hay una exclusión social
también. Lo más cercano que yo creo que usted y yo podamos entender de lo que esto puede significar a nivel social son los tiempos del COVID. Aquellos tiempos en los cuales había que recluirse y separarse, ¿no? Y en una misma casa, al menos al inicio, cuando a alguien le daba COVID, lo mandaba a un cuarto aparte. Y casi que le mandaban la comida con platos separados y tenedores separados, ¿se acuerda? ¿O eso fue solo a mí? No, ok. Pero esta mujer está en un escenario muy diferente de Jairo. Pero vea qué interesante. Esta mujer tiene probablemente muy cerca del tiempo de ser impura que tiene Jairo de tener a su hija. Y hay una casi muestra que Lucas nos está dando de decir 12 años. 12 años en ambas circunstancias. 12 años de felicidad para Jairo con una hija que se están ahora llegando a término. Pero 12 años de infelicidad para esta mujer. De estar separada y excluida de la dinámica social. ¿Cuál sería la palabra para mostrar lo que esta mujer hace? ¿Por qué alguien haría algo así por detrás, con el manto en los pies? Desesperación. Ya había gastado todo lo que tenían doctores y no había logrado nada. Desesperación. Está desesperada buscando a alguien de quien había escuchado. Y sabemos que había escuchado de él porque Jesús le responderá después: tu fe te ha sanado. Esta mujer había escuchado de uno que andaba sanando, expulsando, calmando, apaciguando las aguas. Pero ella llega también a sus pies y quería pasar inadvertida, lo vemos varias veces. Pero ojo a la dinámica de Jesús, esto es lo más bello. Lo primero es que frena. Jesús conoce lo que está pasando con Jairo, pero a pesar de eso, frena. Y cuando frena, se da cuenta de que su sanidad no es en automático. Ojo, qué interesante. Jesús no deja que la sanidad sea como, me tocó automático, sale, y Jesús casi que ni se dio cuenta. No, Jesús siempre sabía que estaba ejecutando sanidad sobre esta persona. Milagro sobre esta persona. Me gusta porque sabe que vemos a un Dios personal. No vemos a un Dios que nada más vino, ejecutó 3 milagros, y se fue. Sino que en los milagros, en lo que realizó, encontró la cercanía, el ser parte, el formar parte. ¿Usted alguna vez ha paseado en algún lugar en el extranjero, en el cual usted fue, vio lo que hay para ver, se comió lo que hay para comer, fue de turista, subió al edificio, se paseó en tal lugar, se montó en el avión de vuelta o en el bus y se vino para la casa? Y no sé si alguna vez también, de manera diferente, ha hecho lo mismo, pero resulta que en vez de quedarse en un hotel, en un Airbnb o en una cabaña, o en lo que fuera, se quedó en casa de alguien que vive ahí. ¿Cómo se siente de diferente cuando usted tuvo esa experiencia? Tengo unos amigos, que no hay ningún gringo, no, hoy no vino Keila. Tengo unos amigos europeos que criticaban mucho a otros amigos gringos, porque decían, los gringos llegan a un lugar, se van a la playa, gastan $50,000, pagan, comen las piñas coladas, se montan en el avión y se van de vuelta. Y esos amigos que eran de los Países Bajos me decían, yo quiero conocer cómo vive la gente, yo quiero ser cercano, entonces se fueron a la casa de mi abuela, que les dieran tortillas. Mi abuela, que no sé si usted sabía, no habla holandés. Y entonces se fueron a que les hiciera tortillas y no sé qué. Y dentro de esto la idea que estaba era, no solo estoy aquí, conociendo o viendo, quiero estar aquí y estar con la gente. Y hay una diferencia muy grande entre un Dios que viene y hace la obra de salvación y un Dios que viene, se encarna, vive con un humano, vive cercano a un humano y después hace la obra también para la salvación. ¿Sabe por qué? Por razón Hebreos dice que Él no es ajeno a nosotros, como para no entender cuando estamos pasando por dificultades, porque también las vivió, porque también las sintió. Jesús llora cuando ve a Lázaro muerto, no porque no supiera lo que estaba a punto de hacer. Es más, ya les había dicho a sus discípulos, yo voy a levantarlo. Jesús llora, dicen algunos teólogos, porque está sintiendo el peso del sufrimiento humano vinculado con la muerte, de la pérdida
que involucra. Y ese es un Dios cercano, un Dios encarnado, un Dios que es verdaderamente humano y verdaderamente Dios. Pero entonces Jesús, que no está en automático, ve este tema, conoce que ha salido poder de él. Y ojo lo que pasa con la mujer. Él pudo haber dicho, mujer sana, listo, vámonos, siguiente milagro. Pero frena, identifica a la mujer, reconoce que tiene fe correcta y adicionalmente la restaura. Restaura a la mujer que está en el piso. Porque esta mujer no solo era enferma con flujo de sangre, esta mujer era víctima de estigma social. No solamente había que sanar a la mujer, había que restaurarla en su posición en la sociedad. Esta es la mujer que frente a una multitud va a poder decir, todos ustedes vieron cómo él me sanó, yo se lo dije ahí temblando, pero adicionalmente me dijo, hija, cosa que no pasa en el resto de los evangelios respecto de ninguna otra mujer, hija, tu fe te ha sanado. Jesús para, frena, levanta a la mujer, metafóricamente hablando, y ahora sí puede continuar. Qué lindo, les dejé un mensaje, un artículo, perdón, al final de las notas, si alguien lo pueda leer, se llama Jesús lo cambió todo para las mujeres. Es un artículo sobre Jesús y las mujeres. Si usted no ha visto el podcast, el último que salió aquí, de Rebeca hablando sobre el estudio que hacemos en esta congregación de las mujeres que aparecen en la vida, en el relato de la vida de Jesús, sobre todas las mujeres acá, las invito a hacerlo. Y esta es la mujer del estigma. Ahora, frena la escena, frena lo que está abajo. La cámara vuelve a subir a la cara de quién, en medio de todo esto. ¿Quién está paniqueando, como decimos hoy en día? Jairo. Es más, no solo está paniqueando, sino que resulta que en este momento, vamos a pasar, después de que le dice, vete en paz a la mujer, y ahí termina la interacción con la mujer, cuando Jesús todavía está hablando, a Jairo llegan y le dicen, imagino al oído, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Trate de ponerse por un momento en la posición de Jairo. La desesperación materializada. Si usted no ha vivido esto, es difícil, pero piensen en alguna otra dinámica de su vida en la cual usted haya sido, tiene una desesperación porque algo puede pasar y luego efectivamente se concretó. La materialización de la desesperación es durísima, es pesada. Es cuando te das cuenta de que ya es realidad, no solamente potencial. No molestes más al maestro. Decía que el oído, pero probablemente se lo dijo duro, o por lo menos lo suficiente para que Jesús lo escuchara. Entonces Jesús, al oír esto, le dice a Jairo, y ojo, nuevamente Jesús, es el mismo Jesús. Jesús podría nada más decirle, jale, sigamos, lléveme a verla, ya sabe lo que va a hacer. Pero le dice, no tengas miedo. Este es Jesús hablando al corazón de Jairo, para lo que sea que durara ese trayecto desde ese momento a la casa de Jairo, al cuarto donde estaba la niña. No tengas miedo, nada más cree y ella será sanada. Entonces retomamos. Esa interrupción le costó carísima a Jairo. Le costó carísima. Era el tiempo que necesitaba. Y recuerde, Jairo no sabe. No puedo garantizar que Jairo sepa. Me atrevo a pensar que probablemente no sabía la historia de la viuda de Naín. Puede ser. Y en esto es, ¿será que este será capaz de resucitar o no resucitar a esta niña? No sabemos. Llegan a la casa de Jairo. Jesús lo llama a tener fe. Jesús es compasivo en este proceso y se mete con Pedro, con Juan y con Santiago. No voy a profundizar en esto. Venga, las próximas semanas vamos a estar hablando acerca de este grupo particular que va a tener Pedro, va a tener cierta relevancia, no la próxima, sino en 15 días. También el padre y la madre de la niña. Entonces son Jesús, la niña que está fallecida, Pedro, Juan, Santiago, padre y madre. Esos son los testigos. Todos llorando, muy afligidos por ella. Y les dice Jesús, dejen de llorar, no está muerta sino dormida. Otra
otro relato de otro evangelio nos dice que incluso había flautas. Era costumbre, a diferencia de como pueden ser nuestros funerales, que pues suelen ser más silenciosos, era costumbre en ese tiempo que había lloradores profesionales, gente que lloraba de manera profesional para sentir el espacio de luto, gente que se tiraba cenizas y sonaba la flauta, imagino que con notas tristes. Dejen de llorar, les dijo Jesús, no está muerta, sino dormida. Y ahora, ojo, esto es súper importante. Jesús dice, no está muerta, sino dormida. ¿Será que sí? ¿Será que no? Si está muerta, no está muerta. Pero ojo lo que hacen ellos. Se burlan porque sabían que estaba muerta. Este no es un falso milagro de Jesús, como conocemos a veces hoy en día. Es un milagro, son como, sí, tal cosa, y realmente no era. Pero sabían que estaba muerta. Esa niña realmente falleció. Jesús la toma de la mano y le dice, niña, levántate. La niña recobra la vida y al instante se levantó. Ojo la importancia de recobra la vida. Y Jesús manda a darle de comer, lo cual es como, ¿por qué Jesús? Bueno, mostrando que realmente es un tema de vida. O sea, está viva. Y si algo hacemos, es comer. Si no, pregunten a los hombres de ayer, en la reunión de hombres. Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie de lo que había sucedido. Esta es una pregunta difícil. ¿Por qué les dijo que no? Algunos teólogos dicen que simplemente era el momento de regocijarse todavía en lo que había pasado. Ya habría el momento de contar. El punto central, en todo caso, me parece que es que hay varios testigos de lo que sería una resurrección real. Ya vimos a la viuda de Naín, estamos viendo a la niña y todavía veremos otra más. No en Lucas, pero hacia el final de la vida de Jesús. Todas, de cierta forma, anticipando una realidad que habría de venir. El Señor, compasivo y misericordioso, lento para la ira, grande en amor, Jesús nos muestra esa realidad, no solo en ejecutar los milagros, en cómo los llevó a cabo. Ponga detalle a cómo Jesús actuó en medio de todo esto. Y ahí cierra la historia con una mujer de 12 años de flujo de sangre. Las mujeres podrán imaginarse tan siquiera cómo sería un sufrimiento de ese tipo. Y un padre que pensó que perdía una niña de 12 años también y la recupera. Y después de esto nos preguntamos, ¿qué entendemos nosotros? ¿Qué vemos nosotros? Y aquí voy a ir a dos temas muy puntuales. Y es, en primer lugar, descansando en la soberanía de Dios. Usted pregunta, ¿qué entendemos de este pasaje? ¿Qué nos quiere decir este pasaje para nosotros? Bueno, si algo vemos de este pasaje, si algo es claro, es lo que decía al puro inicio. Lucas está diciendo de manera irrefutable, este chavalo del que te estoy contando la historia es soberano. Entonces, ¿qué significa ser soberano? Para Dios, su soberanía es el ejercicio de su poder sobre su creación. O sea, Él es poderoso y lo ejerce sobre la creación como tal. Pero usted dice, descanso en la soberanía de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque es lo que Lucas nos está diciendo que Jesús es en este relato. Es soberano. Me hizo pensar recientemente, de manera personal, estaba leyendo los profetas menores. Y uno de esos es Habacuc, que me encanta. Habacuc tiene la siguiente situación. Ve que su pueblo, es un profeta, ve que su pueblo está haciendo mucha maldad. Y le dice a Dios, Dios, ya, esta gente solo maldades hace, cámbielos. Y Dios le dice, buena esa, voy a mandar a los babilonios para que castiguen a este pueblo. Y Habacuc le dice, no, eran bromas. ¿Cómo? Esos son peores que estos. ¿Cómo vas a usar a los babilonios? Jamás en la vida. Y después de eso, Dios confirma qué es lo que hará. Habacuc se queda viendo para acá y para allá. Él espera ver erradicada la maldad, pero sabe que Dios hará lo que vaya a hacer. Y al final dice una frase que me parece a mí valiosísima. Dice, usted lo tiene abajo conmigo en Habacuc 3, se estremecieron mis entrañas. O sea, lo que escuché no era lo que yo quería escuchar. Lo que veo que está pasando no es lo que yo quería que pasara. No es lo que yo pedí.
Se le aflojaron las piernas, dice literalmente. Pero ojo cómo termina Habacuc su libro, diciendo: aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el redil no haya ovejas ni vaca alguna en los establos, o sea, aunque todo esté mal, aunque nada de lo que yo espero ver en efecto lo esté viendo, aunque todo parezca como que Dios no me escuchó, no me quiso escuchar. Versículo 18: aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. El Señor y Dios es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. ¿Sabe qué está diciendo Habacuc? Yo no puedo controlar lo que va a pasar, y lo que parece que va a pasar no es lo que yo quiero que pase. Pero en este momento, lo que sí puedo hacer es alegrarme en Dios. Eso es lo que sí puedo hacer, es lo que tengo para hacer. Y por eso le llamaba descansando en la soberanía de Dios, porque en nuestras vidas hay muchas áreas de desesperación. En nuestras vidas hay enfermedad, como la mujer del flujo de sangre. A veces es enfermedad de las que genera riesgos reales. Y a veces no estamos viendo lo que esperaríamos ver, que es sanidad, que es la salud de vuelta. En nuestras vidas hay luchas. En nuestras vidas hay desesperanza también. En tiempos en los cuales sentimos que hemos luchado y luchado y luchado y la cosa nada más no mejora. Hoy hablamos de dos temas que no son para nada sencillos. ¿Cuáles son los dos temas de hoy en el pasaje que estamos viendo? Enfermedad y muerte. Son los dos temas de hoy. Y resulta que sobre ambas cosas Dios tiene el poder. Es lo que Lucas está diciendo respecto de Jesús. Este chavalo es soberano, es capaz de ejercer su poder sobre estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque son parte de la creación. Porque la enfermedad y la muerte son parte de lo que vino a la creación a causa del pecado, dice Génesis 3, Romanos 5. Y en medio de esto, entonces, ¿qué posición podemos tomar? ¿Qué posición tomamos cuando llegamos a esto? La de Habacuc. Aunque yo no vea lo que quiero ver, aún así yo me regocijaré en el Señor, y ojo la frase, de mi salvación. A pesar de que no estoy viendo lo que quiero ver. Pero en conjunto con esta dinámica del descanso en la soberanía de Dios, en conjunto con esto está el segundo punto, que es rogando a Dios que es compasivo. Dice el Salmo 103 que el Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira, grande en amor. Lo hacemos por varias razones. Lo hacemos porque Él nos lo manda. Dios nos manda a rogarle, a pedirle. Jesús nos lo enseñó. Dios nos muestra que es compasivo. Dios nos muestra que, a diferencia del mensajero que llegó a hablarle a Jairo y le dijo que esto era una molestia, a diferencia de eso, rogarle a Dios no es una molestia. Dios sigue haciendo milagros, más allá de lo que usted y yo podemos entender. Yo me casé con mi esposa hace como casi 3 años, y antes de eso conocía ya a sus papás, conocía a mi cuñada Dani, y hace ya unos años mi suegra, con Dani y demás, nos habían contado una historia. Cuando Dani, quien me autorizó para contar esto, tenía aproximadamente 2 años, y Paula me parece que no existía o estaba en gestación en ese momento, comenzó Dani a tener convulsiones con 2 años. Mis suegros comienzan obviamente a tener un gran pánico ante la situación y comienzan a llevarla al médico a revisar qué es. La historia larga hecha corta es que Dani tenía un tumor en su cabeza. Había un tumor que se esparcía en diferentes partes del cerebro y que adicionalmente era muy difícil de remover. Ahora, no hay que ser muy docto en la medicina para saber que lo mejor es no abrir el cráneo
de un niño de 2 años. O sea, siempre es riesgoso, siempre va a haber problemas, siempre puede haber problemas. Y lo que dice mi suegro, y estas son las palabras de mi suegro contando la historia, es que cuando llegó el momento de que en efecto correspondía a la cirugía, no había nada más que hacer, era la opción. Dice mi suegro, esas son sus palabras, que los doctores le dijeron que el tumor que estaba esparcido se había unido como en una bolita, de forma que ellos pudieron, como con una cuchara, tomar, extirpar y volver a cerrar. Nadie tuvo que seguir yendo hasta los 12 años, si no me equivoco, a temas de revisión, y después le dieron de alta. Y a pesar de que en esta congregación hemos comentado cosas en relación con nuestra posición respecto del don de milagros, es innegable que Dios en su soberanía sigue haciendo milagros. Y Dani me decía, estas cosas son para contarlas. Así que le rogamos a Dios, que es compasivo, que sigue siendo capaz de calmar las aguas, de sacar al endemoniado, de curar a la que tiene 12 años con esta lucha y de traer a los muertos a la vida. La clave, usted dice, pero es que esto son como 2 ideas de conocer a Dios. Bueno, las aplicaciones de hoy precisamente son: conozcamos a Dios. Porque conociendo a Dios, de ahí podemos resolver muchas de nuestras dudas teológicas, filosóficas, prácticas. Nos preguntamos, ¿puede Dios sanar en esta circunstancia? Claro que puede, porque es compasivo, porque es poderoso. ¿Debe Dios sanar en esta circunstancia? No debe. No está obligado, porque no es deudor de ningún hombre. No le debe a nadie. ¿Quién le dio consejo a Dios para que Él le deba algo? No está obligado. Y puede permitir entonces la enfermedad y puede permitir la muerte. Si los cristianos se enferman, si los cristianos luchan con enfermedades, si los cristianos fallecen, si los cristianos entierran hijos, a diferencia de Jairo. Porque esta vida, la presencia, la creencia en un Dios soberano, compasivo, todopoderoso, que se sacrificó por nosotros, no es un tiquete en blanco, un cheque en blanco para todo lo que queramos y necesitemos. Pero a su vez, ese mismo Dios nos dice, rueguen, pidan y serán escuchados. Así que conociendo a este Dios, nosotros podemos llegar a conclusiones respecto de nuestras propias realidades. En el sufrimiento, sobre todo, la enfermedad, la dificultad del sufrimiento, no es lo mismo recibirlo. Hay circunstancias diferentes en las cuales recibirlo. No lo recibe igual la persona que lo está viviendo en caliente que la persona que no lo está viviendo en caliente. Pero a ambas surte un efecto. A la persona que lo está viviendo en caliente, esta es una realidad de un descanso en la soberanía del Señor. Esta es una realidad que nos dice, en última instancia, mi vida está en sus manos. La persona que lo está viviendo en caliente, ojalá las palabras de Dios, no las mías, la enseñanza de Dios, los principios que nos muestra, sean un bálsamo para un corazón dolido. Sean un bálsamo para un corazón que ha sentido desesperanza, que ha sentido lucha, que ha sentido dificultad. Pero a su vez, una congregación debemos crecer en también comprender esto en frío. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien está teniendo una situación como la de Jairo y su hija se está muriendo en el hospital, ese no es el momento para que nadie de la iglesia, ni los pastores, ni nadie, llegue a decirle, esta es la doctrina del sufrimiento. Establece que debemos entender los diferentes puntos. Ese es el momento para llorar con los que lloran. Porque hay momentos para alegrarnos con los que se alegran. Y hay momentos para llorar con los que lloran. Y en ese momento lloramos, nos abrazamos, porque eso es parte de la congregación. Pero para ese momento, para que ese momento sea tal vez un poquito menos duro, o haya esperanza y haya fe, para ese momento necesitamos haber de previo, en frío, haber presentado este tipo de cosas.
Porque ese día lo que te sostiene es la esperanza en el Señor. Ese día lo que te sostiene es la fe en el Señor. De lo contrario, puede resultar muy difícil. Así que esta esperanza, que al final de cuentas es una esperanza final, es la esperanza de que ni la enfermedad ni la muerte vencerá al creyente. Porque la resurrección, como la hija de Jairo que fue resucitada, que resucitó, la resurrección como la hija de Jairo fue lograda también para todos los creyentes por la muerte en la cruz y la resurrección de Jesús. Porque ningún creyente debe temer la muerte, porque todo el que vea al Hijo, como dice Juan 3, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tenía que ser levantado el Hijo del Hombre en una cruz, para que todo el que cree en Él, todo el que lo ve y cree en Él, tenga vida eterna. O una frase de alguien que recién falleció, John MacArthur: todo lo que la muerte puede hacerle al creyente es entregarlo a Jesús. Ese es el único poder que la muerte tiene. Es adelantar y decirle a Jesús: aquí está, este es de los tuyos. Así que en esa confianza y en esa esperanza descansamos en la soberanía de Dios y le rogamos por su acción bondadosa y compasiva por nosotros. ¿Qué hacemos? Venimos a sus pies. Así como Jairo, así como la mujer de los 12 años. Venimos a sus pies. Me encanta algunos de los salmos, nos muestran realidades bellísimas. Si está pasando por un tiempo de sufrimiento, los salmos pueden ser su texto. ¿Sabe por qué? Porque los salmos no andan con papaya. Los salmos muestran las cosas como son. David diciéndole: Dios, mate a esa gente, me tienen malísimo. O David diciéndole: Dios, ¿por qué me has abandonado? Me están persiguiendo y es como que no existieras. Y a su vez otros que dicen: bendigan al Señor porque es grande y su misericordia es para siempre. Las emociones de los salmos son emociones reales, son vivencias reales de la gente, de la vida. Yo quisiera cerrar leyendo el Salmo 103. Dice: el Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras iniquidades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos, me encanta, tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos está el oriente del occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce de qué hemos sido formados. Recuerda que somos polvo. El hombre es como la hierba. Sus días florecen como la flor del campo. Cuando el viento pasa, desaparece sin dejar rastro alguno. Pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. El Señor ha establecido su trono en el cielo. Su reinado domina sobre todos. Y luego cerramos con esto, que sería mi llamado a esta congregación, a todos nosotros. Bendigan al Señor ustedes, sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen a su voz. Bendigan al Señor todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. Bendigan al Señor todas sus obras en todos los ámbitos de su dominio. Y cierra el salmista diciéndose a sí mismo: bendice, alma mía, al Señor. Padre, gracias por el texto que nos has dejado, Padre, para hablarnos. Te pedimos que podamos, Señor, conocerte, saber quién eres. No quién dicen que eres, sino quién has dicho que eres, según tu palabra, según lo que nos has revelado, Señor, en tu texto inspirado.
Para que así, Señor, conociéndote como quien en realidad eres, Padre, podamos, Señor, ser transformados. Que al verte nos vayamos transformando. Y, Señor, te vemos en tu Hijo. Porque nos has hablado mejor que por los profetas y mejor que por los que estuvieron en el Antiguo Testamento. Nos has hablado de manera plena, Señor, y te vemos soberano sobre las aguas, soberano sobre los endemoniados y los espíritus malignos, soberano sobre la enfermedad, soberano sobre la muerte. Y a su vez, Señor, te vemos compasivo. Compasivo, Señor, con las personas que se te acercaron, reconociendo, ubicándolas, entendiendo, Señor, que viniste por cada uno de nosotros, que hemos puesto nuestra fe en ti, Señor. Te pedimos que esa realidad sea profunda en nuestras vidas, sea profunda en nuestros corazones, transforme quienes somos, para que así podamos, Señor, habiendo sido consolados por el Dios de toda consolación, consolar a otros. Te pedimos, Señor, y te agradecemos por la obra de tu Hijo en la cruz y tu resurrección. Porque sin esa obra, Señor, nos sería imposible acercarnos. Sin esa obra no podríamos conocerte como soberano y compasivo. Y gracias, Señor, porque en esa obra aseguraste nuestra resurrección. La resurrección de todo creyente, Señor. Para que todo voz le oiga. Y algunos, Señor, que hemos puesto nuestra fe en ti, seamos llevados a escucharte y ser resucitados para salvación, para vida eterna. Te agradecemos todas estas bendiciones, Señor. Te agradecemos poder conocerte. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.